esta Naviguay, no te quedes sin tu tamal. Visita tu tienda Guay más cercana y comparte con nosotros un tamalito. Agencias Guay presenta. Autoridades realizan operativos en puestos de pirotecnia para evitar venta de fuegos artificiales ilegales. También investigan oferta de silbadores en redes sociales. Asaltan agencia bancaria en un centro comercial de la zona 10. Autoridades no reportan víctimas. Encuentran en Colombia una fosa común con 50 cadáveres en un cementerio de Antioquia. Naviguay, no te quedes sin tu tamal. Visita tu tienda Guay más cercana y comparte con nosotros un tamalito. Agencias Guay presentó. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de domingo 15 de diciembre de 2019. Nos acompaña Doris Parada para traducir al lenguaje de señas. Vamos a iniciar con información que aún está en desarrollo. Y vamos a hablar del asesinato del exdiputado Manuel Castillo, que ocurrió en la tarde de este domingo. Información que, como se los planteaba, aún está en desarrollo. El señor Castillo fue condenado a 203 años de prisión en el año 2009, involucrado en el asesinato. Fue supuestamente, o condenado mejor dicho, por ser el autor intelectual de la masacre de 3 diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano por un tumbe de droga. Castillo era en ese momento diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza. Había llamado muchísimo la atención por varias de sus propiedades, electo por el distrito de Jutiapa, donde su hermano también había sido electo alcalde de esa ciudad, de la cabecera municipal de Jutiapa. El hermano de Manuel Castillo también fue asesinado siendo alcalde. Vemos ahora imágenes de hace ya casi 10 años, cuando fue capturado Manuel Castillo, en ese momento diputado que había perdido su inmunidad y ahora ha sido asesinado. Ya ha sido confirmada la muerte del señor Castillo. Se había manejado en algún momento por causas naturales, pero conforme la información ha fluido, fue asesinado. Los detalles de esto todavía no están totalmente claros, pero su asesinato ocurrió en la cárcel de cumplimiento de condenas en la Granja Penal de Pavón. Supone un avance en el proceso de investigación del asesinato de los diputados salvadoreños. Y desde esta cárcel de cumplimiento penal en Fraijanes, en Pavón, ahí está Andrea Domínguez. Andrea, buenas noches. Hay mucha información que se está virtiendo a esta hora sobre el asesinato. Primero, una de las grandes dudas es si ya está confirmado el asesinato como figura, como tal, del señor Manuel Castillo, y qué es lo que se sabe hasta este momento y qué están haciendo las autoridades. Buenas noches, Andrea. Así es, Soto, buenas noches. Y es que ya está confirmado el asesinato del exdiputado conocido como Manolito Castillo. Según lo han señalado los bomberos voluntarios que se encuentran ya acá en la granja de rehabilitación Pavón, él presuntamente habría sido asesinado de un balazo en la cabeza. Se habla, según los bomberos voluntarios, que ellos habrían recibido la llamada a las 15:45 de la tarde, en la cual se les solicitaba que se presentaran hasta esta granja penal. Se resalta también que, según lo que ellos indican, fue el médico de turno del centro penal quien habría confirmado la muerte de Manolito Castillo, que se encontraba purgando una
pena de 203 años en este centro penal. Podemos observar a través de las imágenes de mi camarógrafo Noé Medina cómo en este momento ya se encuentra personal de presidios, así como de la DEIC de homicidios a la espera del Ministerio Público. La muerte y el asesinato de Manolito fue prácticamente en el área de la dirección de este centro penal. Un reo de aproximadamente 45 años cuyo nombre aún no ha sido informado por las autoridades, habría sido el responsable, se habría acercado a él y le habría dado un balazo en la cabeza. Un disparo en el occipital es lo que manejan los bomberos voluntarios que han arribado hasta este lugar, y fue el único que se habría emitido desde esta arma, ya que según también narran algunos guardias del sistema penitenciario, el arma del reo se habría trabado y le habría impedido seguir realizando más disparos. El reo ya ha sido trasladado por la Policía Nacional Civil hacia la torre de tribunales para poder detallar y dar más información sobre quién es este reo y cuál era la pena que él purgaba acá. Ha señalado la Policía Nacional Civil que será en horas del día de mañana cuando ya se podría estar informando los detalles de quién sería entonces el reo que habría cometido este asesinato, pero que de momento ya ha sido trasladado hacia torre de tribunales. También se resalta que el asesinato se realizó en hora de visita, es por ello que fue necesario poder evacuar todo el centro penitenciario debido a este asesinato, ya confirmado por el sistema penitenciario. Más adelante estarán dando los detalles también respecto a qué es la información que ellos tienen recabada hasta este momento. Informamos, se está a la espera de la llegada del Ministerio Público para que pueda recabar todas las evidencias. Ya un reo ha sido detenido y trasladado hacia la torre de tribunales por el asesinato del exdiputado. Un solo disparo en la cabeza habría sido el certero para causarle la muerte. Esta es la información con la que yo regreso con ustedes a Estudios Principales, con imágenes de Noé Medina. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. A ver, Andrea, hay que aterrizar, no hay... se hablaba en algún momento de un motín. Entiendo que tú nos cuentas que la versión que se manejó es que por ser un turno, o mejor dicho, un momento en que podían ingresar familias a visitar, hubo un desalojo, descartado cualquier opción de un movimiento violento más grande que el ataque que hay en contra de Manolo Castillo. Otto, de momento la información que se tiene es que el ataque habría sido directo, no habría existido ningún motín. Lo que sí es que este ataque y asesinato habría sido durante la visita de muchas de las personas que vienen a visitar acá a sus familiares, pero se descarta de momento por las autoridades del sistema penitenciario que se haya tratado de un motín. Fue prácticamente un disparo que se le hizo directamente a él y que iba dirigido hacia su persona, según lo indican las personas del sistema penitenciario. Bien, gracias Andrea Domínguez desde Pavón, otro reo más asesinado en esta cárcel. Hay que recordar que aquí mismo también fue asesinado Byron Lima hace ya algunos años, un lugar que mantiene todavía el control o el gobierno los mismos reos. Recapitulando, esta es la información que se sabe hasta este momento. El exdiputado y no supuesto narco, fue condenado por narcotráfico, Manuel Castillo, electo por el distrito de Jutiapa, fue asesinado a eso de las 3:45 de la tarde de un disparo de uno de los reos que están en la granja penal de Pavón. Castillo fue condenado por el asesinato o por ser el autor intelectual del asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano de origen salvadoreño, Eduardo Daubison, William Ricieri Pichinte y José Ramón González, además de el conductor que los traía de San Salvador a una sesión del Parlamento Centroamericano. Un grupo de policías detiene el vehículo, los lleva hacia Pueblo Nuevo Viñas, hacen un tumbe de droga o confunden esto con un tumbe de drogas, queman el vehículo y a los diputados salvadoreños en el lugar
los policías responsables de este asesinato luego son detenidos y son asesinados en una cárcel guatemalteca a manos de un grupo de pandilleros. Pero de la información que se sabe y del seguimiento que se da, es el señor Manuel Castillo, siendo diputado al Congreso de la República, quien habría dado las instrucciones. Se cuadraron en ese momento, se cuadriculó una investigación en la que se establecía que él era el contacto y que él era el que daba las órdenes a estos policías que realizaron el tumbe de drogas bajo el mote de Montaña 3. El señor Castillo perdió su inmunidad cuando fue primero electo diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza, que había sido el partido con el que se había electo por el distrito de Jutiapa. Después recibió una condena de 203 años por ser el autor intelectual, como se los contaba, y por vínculos con el narcotráfico que operaba en Jutiapa. Ahora ha sido asesinado el exdiputado Manuel Castillo. Cambiamos el orden de noticias, esto se lo contamos en los titulares. Los vendedores de pirotecnia tienen prohibida la venta y comercialización de algunos juegos pirotécnicos por el peligro que representan, con la idea de evitar accidentes. Las autoridades están realizando monitoreos. Como parte del Plan Belén, las autoridades gubernamentales mantienen el monitoreo en las ventas de juegos pirotécnicos para evitar la venta de canchinflines o silbadores. Silbadores o canchinflines, según el acuerdo de especies estancadas, hay multa hasta 50,000 quetzales para aquellos negocios que se puedan detectar que están comercializando estos productos que están prohibidos. Esta regulación está establecida según el decreto 73/2007, que indica que la fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de silbadores y canchinflines está prohibida. En ella se establece la sanción económica, además de la cancelación de la licencia. Pero pese a la prohibición de estos juegos pirotécnicos, existe oferta y demanda en las redes sociales. En Facebook, el costo oscila entre 25 y 45 quetzales. Hechos y publicaciones que ya están bajo investigación. Autoridades de la DIACO también realizan acciones de verificación y manejo correcto de la pólvora para evitar accidentes y vigilar la distribución y venta de productos prohibidos en las fiestas de fin de año. Nosotros, en coordinación con la Policía Nacional Civil a través del DIDAE, pues hacemos monitoreos constantes todo el mes de diciembre en todos aquellos comercios que se dedican a la venta de pirotecnia, con el propósito de garantizar y prevenir algún conato de incendio. Revisamos algunas medidas de seguridad que deben tener para comercializar estos productos y sobre todo verificar también que no hayan niños o menores de edad vendiendo o a cargo de estos establecimientos. También estamos verificando quienes no puedan tener extintores, que puedan tener, por ejemplo, unos botes con agua, una toalla húmeda para prevenir cualquier conato de incendio mientras llegan los cuerpos de socorro. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara Noé Medina. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos descubren una fosa común con 50 cuerpos en Colombia. Seguimos con más en Noticiero Guatevisión. Vamos a hablar ahora de los sucesos. El asalto a una agencia bancaria y varios accidentes de tránsito se registraron este fin de semana. A continuación le presentamos el resumen de lo más importante en las últimas horas. Una agencia bancaria ubicada dentro de un centro comercial de la zona 10 fue asaltada por al menos 4 delincuentes que ingresaron armados. En el lugar se podía observar una ojiva de bala. El atraco está bajo investigación por parte del Ministerio Público.
La primera unidad de Policía Nacional Civil que llega a este lugar toca la puerta de la agencia bancaria. Sin embargo, el guardia de seguridad privada le dice que no ocurre ninguna situación anómala, que todo estaba bien y la unidad se retira del lugar. Se continúa buscando en el resto de unidades de agencias bancarias del sector de la zona 10 ante la alerta que seguía insistiéndose al teléfono de emergencia de la Policía Nacional Civil. La segunda unidad de policía de la comisaría 13 llega al lugar y nuevamente se informa por parte de las autoridades de la agencia que todo estaba bajo control y no había ninguna situación anómala, por lo que la siguiente unidad también se retira y es hasta la tercera ocasión que llega la unidad de la comisaría 13 que se informa que efectivamente habían tomado por asalto a esta agencia bancaria. Mientras que en Misco, autoridades detuvieron a un presunto sicario acusado de matar a un hombre en el Boulevard Sur de San Cristóbal. Al presunto asesino se le incautó un arma de fuego. El cuerpo de la víctima lo dejaron en la entrada de los bomberos voluntarios de la zona. Un presunto marero de la clica Piguis Locos de la Mara Salvatrucha, identificado como Ángel de Jesús Pérez Martínez, alias El Chancros, de 31 años, fue detenido en la zona 24 capitalina. Él era requerido por un juzgado por el delito de asesinato. Además, se reportaron varios accidentes de tránsito. Uno de los más grandes obstaculizó el paso en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico hacia la capital. Un tráiler y un vehículo particular resultaron involucrados en un choque. Para una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Noé Medina. Y un nuevo ataque contra un bus de la ruta 22 ocurrió este día en la calzada San Juan, donde 3 personas resultaron heridas. Recordemos que en esta ruta no se operó durante la semana por amenazas de extorsiones en la colonia El Milagro. Este domingo se registró un ataque armado contra un bus de la ruta 22 en Misco. El hecho dejó una persona fallecida y 2 heridas. Según información de los bomberos voluntarios, la víctima mortal es el piloto del autobús. Durante esta semana, los pilotos que salen desde la colonia El Milagro paralizaron labores debido a que pandilleros les han exigido el pago de extorsión. Cientos de usuarios del servicio del transporte público en El Milagro han resultado afectados en las últimas semanas, aunque autoridades de la municipalidad misqueña han puesto a disposición autobuses de otras rutas y agentes de la PNC. Según la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los ataques contra los pilotos se han incrementado en las últimas semanas debido a que los delincuentes piden pagos extras por la época navideña. Además de la ruta 22, las más asediadas por los pandilleros son la 203, 204, 83, 65, 32, 37 y la 40R. Algunos pilotos pagan entre 200 y 300 quetzales de extorsión a la semana, pero ahora por las fiestas de fin de año, los delincuentes les exigen un pago mayor. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Carlos Hernández Ovalle. 50 cadáveres fueron encontrados en una fosa común en Colombia, según la versión de un militar. Estas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por soldados. La Justicia Especial de Paz en Colombia excava un cementerio, donde según la versión de un militar, hay una fosa común con más de 50 civiles ejecutados, que soldados hicieron pasar por rebeldes caídos en combate. La Jurisdicción Especial de la Paz, que se ocupa de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado con la disuelta guerrilla FARC, anunció que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria. Un militar decidió colaborar con el tribunal, surgido del Acuerdo de Paz de 2016, y condujo a los investigadores hasta el cementerio Las Mercedes, a más de 170 kilómetros de Medellín. Para el organismo se trataría de ejecuciones extrajudiciales seguidas de desaparición forzada. En Colombia este crimen se conoce como falsos positivos. En la fosa fueron enterrados hombres entre los 15 y los 56 años, provenientes de Medellín. La práctica consistía en un premiado contar cuerpos para inflar los logros del ejército. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo y llevados lejos para ser asesinados disfrazados de guerrilleros. En las últimas décadas, 2.248 personas fueron asesinadas de esta manera. 59% de esas muertes ocurrieron entre 2006 y 2008 bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Pausa comercial y cuando regresemos, la insuficiencia renal crónica afecta la vida de quienes la padecen. Le vamos a presentar la historia de una menor.
Y vamos ahora a hablar de la insuficiencia renal crónica, que cambia por completo la vida de quien es diagnosticado, principalmente cuando se trate de un niño. Esto dejan parte de su infancia, tal como lo sucedió a Scarlett Cifuentes, y esta es su historia. Scarlett Cifuentes tiene 12 años y era una niña muy activa y juguetona, hasta que varios síntomas como la pérdida de apetito y debilidad corporal llevaron a sus padres a realizarle exámenes profundos, que los llevaron a conocer un diagnóstico no esperado el 5 de septiembre de 2018, insuficiencia renal crónica. Para todos fue muy fuerte, porque realmente nadie está preparado para este tipo de enfermedades. Se lo digo por experiencia propia, porque por nuestra mente nunca pasó que ella fuera a presentar problemas renales. La enfermedad renal crónica es una afección en la cual los riñones sufren daño permanente. Les cambia bastante la vida porque ella siempre ha sido hiperactiva. Le gusta patinar, le gusta correr, le gusta brincar, le gustaba nadar y todo, y son cosas que ya no puede hacer. Entonces, así como nadar no puede, porque ellos tienen un catéter que puede ser infectado por la condición del agua. Sus juegos cambiaron, dejó de asistir a natación y hasta tuvo que detener sus estudios escolares por un año, mientras se estabilizaba. Ahora lo que más anhela es continuar estudiando, y al preguntarle qué quiere ser de grande, esto responde. ¿Qué te gustaría ser de grande? Doctora. ¿Por qué? Pues por lo mismo de lo que me ha pasado, me gustaría ayudar a la gente. Para que no suceda lo mismo con las demás personas. Scarlett es una de los 260 pacientes menores de 18 años que la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico atiende, con tratamiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Otros 40 pacientes menores reciben hemodiálisis. El problema cardíaco es una de las consecuencias de la insuficiencia renal crónica, y los niños se limitan en actividad física, en actividad del colegio. Además de eso, desgraciadamente el bullying sí existe, y hay muchos niños que ya no asisten al colegio porque se burlan de ellos por tener que hacerse la diálisis. Y entonces pues sí cambia su actividad física, su actividad escolar, la forma en que son tratados por los padres, porque no los tratan igual que sus hermanitos. Siempre hay una diferencia por la misma enfermedad, la dieta totalmente diferente. Entonces sí se aleja y se cambia muchas veces la vida normal de un niño. UNAERC va a celebrarles un convivio navideño a sus pacientes pediátricos el próximo 20 de diciembre, como ya es tradición, por lo que están recaudando regalos para los niños antes del 18 en sus instalaciones ubicadas en la 9ª Avenida, 3-40 de la Zona 1, a donde se puede abocar si está interesado en hacer feliz a uno de ellos. Por Una Guatemala en Paz, Diana Cabrera y Eric Ávila. Y ahora conocemos otra historia más de buenas acciones en esta época navideña. Ahorita tenemos 24 abuelitos y es una institución que se encarga del cuidado del adulto mayor. Es la primera vez que veo que ellos tienen una piñata. Han venido otras veces, pero realmente no han participado como el día de hoy. Vamos a visitar a unos ancianitos de aquí de la Colonia del Tesoro, zona 11, porque uno sabe que los ancianitos a veces los descuidan, los olvidan, entonces queremos nosotros agasajarlos y darles una alegría, ¿verdad? Realmente. A una, a las 2 y a las 3, ya pueden empezar. ¡Vamos, vamos, vamos! A los abuelitos, niños, a los abuelitos. Juega la rana, la palma. Batería. La bandera, ahí está.
Estuvo alegre y bonita. Le dio participación a varias personas ya grandes a que hicieran lo posible por quebrar la piñata. En estos 21 días de felicidad estamos invitando a muchas personas, muchos guatemaltecos, que logremos tener la dicha de pasar un momento alegre, un momento bonito y tratar de que lo hagan con todo el corazón. Damos una pausa y cuando regresemos el cardenal Ramazzini muestra preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los guatemaltecos en Estados Unidos. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. ¿Recuerda las imágenes que esta semana se difundieron de la muerte de un chico guatemalteco migrante en una cárcel de los Estados Unidos? Pues este día el cardenal Álvaro Ramazzini dice que está preocupado por el trato que reciben los connacionales en la Unión Americana. Una investigación se ha iniciado en Estados Unidos luego de conocerse la muerte de Carlos Hernández, un joven de 16 años que se encontraba bajo el resguardo de la patrulla fronteriza estadounidense. El cardenal Álvaro Ramazzini asegura que el mayor problema es que no se respetan los derechos de las personas. Lamentamos que todo el problema de la migración esté siendo visto desde una perspectiva equivocada. Para nosotros la perspectiva justa para abordar el tema de la migración es el tema de la justicia y del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y por eso yo mismo ahora decía que no es asunto de la legalidad. Siempre hemos estado en contra de decir usted es un legal o usted es un ilegal. Nosotros la perspectiva que queremos enfatizar es la perspectiva de la justicia. Para el cardenal es importante hacer énfasis que el problema de la migración debe ser abordada principalmente desde una perspectiva humana. Además considera que las familias creyentes estadounidenses deberían de tomar en cuenta todos estos acontecimientos. Todo ser humano tiene derecho a vivir dignamente. Desgraciadamente en nuestro país esas condiciones no se dan y entonces la gente tiene que buscar dónde. Y como Estados Unidos pues está tan cerca de nosotros, entiendo toda la migración forzada hacia allá. Todas las situaciones humanas que se dan, muertes en el desierto, redadas que se están dando, deportaciones, a nuestro juicio están atentando ese derecho a una vida digna que todos tenemos. Hasta el momento la cifra de deportados de este año ya supera los 51,000, siendo Guatemala uno de los países que lidera la lista con mayores deportaciones, entre ellos menores no acompañados. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Esperemos que haya tenido un excelente fin de semana. Es momento de compartir con ustedes las condiciones climáticas para las próximas horas. Y entramos de lleno con información. Lo hacemos a través de la gráfica del territorio nacional, donde se espera una noche totalmente despejada para el norte, específicamente el departamento de Petén, el noroccidente del país, el centro, incluida la ciudad capital y los departamentos ubicados en la costa sur, sin descartar que aparezcan pocas nubes en horas de la madrugada. Para el resto de los departamentos se esperan cielos parcialmente nublados, sin descartar la probabilidad de brisa o de lluvias, con un 50-55% de precipitación, y en horas de la madrugada recordemos que continuamos con bajas de las temperaturas, especialmente sobre el centro y el occidente del país. Veamos las condiciones para los próximos 3 días. En la ciudad capital se espera un día totalmente soleado para mañana, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para el día martes, lluvias principalmente en horas de la tarde, con una máxima de 25 grados centígrados, y tendremos bastante viento para el día miércoles a la mitad de la semana, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados, sin descartar la probabilidad de lluvias para el día miércoles. La salida del sol la esperamos mañana a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 5:34 de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima. Continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos hablamos con Alexandra Lainfiesta, la destacada actriz que ha sobresalido en el extranjero.
Gracias por seguir con nosotros y ahora otra historia de buenas causas, nuestro segmento de 21 días de la felicidad. Pues mi nombre es Jeffrey Mario René Strasok, tengo 11 años. Hoy venimos a jugar un parque de diversiones y pues a mí me invitaron, me emocioné bastante porque yo no había venido aquí, bien bonito y que tiene bastantes juegos mecánicos y bastantes cosas más. Porque yo no había venido aquí, es la primera vez que vengo yo. Quería traer a un niño a un parque de diversiones que podía ser que nunca hubiese venido acá. En estos 21 días de felicidad, quiero invitar a los guatemaltecos a que abran su corazón, a hacer un acto de bondad, como el que se me ocurrió a mí hacer, que fue traer a un niño con menos disponibilidad económica, junto con mi nieta, a pasar una mañana contentos, felices, disfrutando de un parque de diversiones. Alexandra La Infiesta es una guatemalteca que viajó a Canadá para perseguir su sueño de triunfar en las artes escénicas y actualmente es una destacada actriz y pertenece a la compañía teatral más importante de ese país. Hester? How can you not know where she is? Hey, what about my alma mater? No, I don't understand. Bienvenidos al espacio cultural de Noticiero Guatevisión, donde estamos más que encantados de darle a usted las buenas noticias sobre nuestros talentosos artistas. Y en esta oportunidad me acompaña Alexandra La Infiesta, una destacada actriz guatemalteca, quien desde hace varios años está triunfando en Canadá. Alexandra, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos acá en tu casa, Noticiero Guatevisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Guatemala? ¿Cuándo viniste? Súper bien, Pablo. Vine hace 2 semanas ya. Y he estado súper contenta, pasando muchísimo tiempo con la familia, lo cual es muy importante, y amigos, que es lo que más extraño, la verdad, cuando estoy en Canadá. Claro, ¿estás acá de vacaciones, descanso, ver a la familia? Sí, visitando familia, sí. ¿Hace cuánto te fuiste? A Canadá me fui en septiembre del 2010, sí, septiembre del 2010, que fue un año después de graduarme del colegio. ¿Y qué te llevó a Canadá? Me llevó a estudiar lo que era el teatro musical. Fue lo primero que fui a estudiar y después teatro clásico y actuación y en lo que es también cine y televisión. Entonces, cuando llegaste a Canadá, estuviste en el Canadian College of Performing Arts. Ajá. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de estar allá en un país que no conoces, un idioma diferente? Fue súper emocionante, pero al principio sí fue muy difícil acoplarme a, bueno, primero aprender a expresarme totalmente en inglés y tratar de ponerme al mismo nivel de muchas de las personas que estaban en el college, que habían bailado desde los 3 años y habían tenido clases de canto desde los 5, o clases de actuación, que habían actuado en un montón de obras. Y entonces me sentía como una esponja, así, aprendiendo todo lo que podía rapidísimo y también tratando de ponerme al mismo nivel que ellos y fue muchísimo trabajo poder hacer eso. ¿Estabas sola ya? Sí, completamente sola. Wow, sí, requirió mucho valor seguramente dejar todo acá, dejar el nido, ir a Canadá, a ver qué pasaba. Sí. Fue dejar el nido. Bueno, pero te adaptaste muy bien porque tengo entendido que para el segundo año ya tenías una media beca. Sí. Fue así que cuando llegué a Canadá, muchísimas personas me abrieron las puertas, me ayudaron y conseguí muchísimo apoyo. Entre esos fue esa beca que me dieron en el Canadian College of Performing Arts para el segundo año. Y luego cuando fui al college, que era más de actuación para cine, televisión y teatro clásico, que se llama Estudio 58, ellos también, muchísimo apoyo.
Bueno, pero no fue nada más el apoyo, sino que incluso ya ha recibido premios, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, el primer premio que recibí fue en el Canadian College of Performing Arts y fue como escritora, porque también me encanta escribir libretos. Entonces, fue mi primer premio que recibí ahí. Luego, en Estudio 58, al graduarme, me dieron el Sidney J. Risk and Studio 58 Acting Award, que es un premio que se le da a un estudiante de todos los que se van a graduar ese año del programa de actuación, y se le da al estudiante que ellos ven que tiene el mayor potencial de todos los que se están graduando, y de verdad fue un gran honor. Luego en el 2017 gané el Jesse Richardson Award, que son como los Tonys de Vancouver. Wow. Sí, fue también un gran honor para una obra que hice que se llamaba Green Lake. Que fue el premio a Mejor Actriz, Sí, ¿cierto? sí, de papel principal, ajá, entonces... Era prácticamente el mejor premio al que puede optar entonces una actriz en ese certamen, ¿cierto? Sí, en esa categoría, sí. He estado en estos últimos 2 años trabajando para la compañía de teatro más grande de Canadá, se llama The Stratford Festival, y con ellos se llama teatro en repertorio, lo que significa que hacemos entre 2 o 3 shows al mismo tiempo. Entonces estoy en 3 diferentes obras durante 8 meses, que es el contrato, y es súper alegre, así que muchísima organización en la cabeza para poder hacer todo, porque las obras son súper diferentes y aprenderse los libretos de cada una y lo que hago en cada uno es diferente, y sí, mucho trabajo y disciplina para eso. Sos prácticamente la representación de Guatemala ya en la escena del musical en Canadá, ¿cierto? Sí, sí, del teatro y el teatro clásico, que es algo que me ha llenado muchísimo el corazón, me ha encantado mucho, y soy, bueno, por el momento la única guatemalteca en la compañía creo que este año éramos 106 actores que eran parte de la compañía, porque cada año hacen entre 12 a 16 shows, y soy la única guatemalteca, y siempre digo que vengo de Guatemala y que estoy súper contenta de poder poner el nombre de Guatemala en alto en lo que es el teatro y el cine en Canadá. No, pues te agradecemos muchísimo, entonces sabemos que estamos muy bien representados por allá. Gracias. ¿Algunos otros planes que tengas para 2020, 2021? ¿Qué viene para Alexandra Lanquesta? Pues en el 2020 voy a hacer una obra escrita por Carmen Aguirre, que se llama Anywhere But Here, y es la primera vez que una obra latinoamericana se va a abrir en Vancouver, en Canadá, en un teatro gigantesco. Es la primera producción gigantesca latinoamericana que se va a hacer en Canadá, y todos estamos súper emocionados. Eso es en febrero en Vancouver, y después de eso voy a hacer 3 obras en el Stratford Festival, en el festival otra vez. Pues esperemos entonces que la comunidad guatemalteca allá en Vancouver se acerque para poderte ver. Alexandra, yo te agradezco muchísimo. Ay, no, gracias a ti, por Pablo, haber venido acá a Noticiero Guatevisión a compartir un poquito sobre el trabajo que estás haciendo allá en Canadá, y pues la representación tan digna que estás haciendo de Guatemala en esos rumbos. Ay, te agradezco muchísimo por haber venido. Y también le agradezco muchísimo a usted por su sintonía. Por favor, no cambie de canal, porque seguimos con más información en Noticiero Guatevisión. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estaba decepcionado por los resultados de la COP25, la cumbre ambiental que terminó en estos días en Madrid, y lamentó una importante oportunidad perdida después de la aprobación por parte de la conferencia de un acuerdo de mínimos reunida en Madrid, la capital española. La COP25 señaló en su sesión de clausura la necesidad urgente de actuar contra el calentamiento global, pero sin llegar a un acuerdo sobre los puntos esenciales para responder a la emergencia climática y a los energéticos llamados de los ambientalistas. Muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Les recuerdo que mañana a la 1 de la tarde les esperamos con la emisión en vivo. Además, 6 y 9 de la noche, todo lo que pueda haber pasado estas jornadas previas a la Navidad. Que tenga una muy feliz noche.